La filosofía ve en lo afectivo un aspecto esencial de la vida humana y por ello analiza las emociones y trata de entender la estructura de las experiencias afectivas. Para hablar sobre la afectividad como una cuestión filosófica, nos acompañan hoy en Sin Distancias Micaela Szeftel, investigadora argentina en fenomenología, y Ágata Bach, profesora de filosofía en la UNED. Hola, ¿cómo estás, Micaela? Hola, Ágata, muchas gracias por la invitación. No, qué bueno tenerte aquí. La verdad que gusta poder aprovechar tu estancia acá para hablar contigo. Sobre todo porque el tema de hoy es filosóficamente interesante y tal vez inesperado, porque vamos a hablar de la afectividad. Y claro, si un filósofo se pone a hablar de la afectividad, ante todo tiene que responder a una cuestión muy básica de ¿por qué hablan los filósofos de las emociones? Porque tradicionalmente podría pensarse que la filosofía se ocupa de lo racional, de lo lógico, etc. Y esas pasiones, cosas así, emociones, no son precisamente algo, no sé, digno de ser tomado como objeto de filosofía. Eso es provocativo, pero quisiera que empezáramos por ahí. Sí, claro, es provocativo que la filosofía se encargue de las emociones, pero en realidad no es que no se encargó a lo largo de la historia de la filosofía. Se encargó, no es que quedó en el olvido, ¿no? Se encargó de determinada manera, es decir, colocando lo afectivo, colocando las emociones y todo lo que tiene que ver también con el plano de las pasiones en un determinado sitio subordinado a la razón. Desde Platón en adelante, ¿no? Si pensamos que el deseo estaba vinculado con ese ascenso hacia las ideas, Aristóteles también con la idea de una sabiduría práctica destinada a moderar las pasiones y más hacia la edad moderna, bueno, Descartes y Kant también son filósofos que se han ocupado, Kant obviamente criticando su lugar dentro del plano de lo moral, ¿no? Eso es importante dentro de la modernidad, pero no es que no se ha hablado de ellas, pero se ha hablado siempre de determinada manera, me parece, ¿no? Y en gran medida eso ha generado una dualidad, ¿no? Entre lo no racional y lo racional, entre lo pasional y lo racional, una dualidad que se ha asentado muchísimo en la filosofía y en gran parte incluso de la cosmovisión habitual que tenemos del ser humano, ¿no? Como si por un lado fuesen todas las facultades calculadoras o intelectuales o descriptivas, bueno, racionales o que precisan y dan con evidencia determinada cosa, y por el otro lado el carril de lo emotivo que tiende a presentarse en el sentido como un carril que muestra cosas caóticas, cosas desenfrenadas o cosas desordenadas y sin posibilidad de evidencia. A la par de esa dualidad me parece que también se han montado otras. La razón vinculada con la actividad, las pasiones con la pasividad, por supuesto, y esta que te digo, ¿no? Lo evidente versus lo no evidente. Como si lo emotivo hubiese caído de alguna manera en una oscuridad explicativa o interpretativa por no poder dar con un objeto definido, ¿no? Las emociones o las pasiones no se ven, no pueden apresarse, no pueden señalarse, ¿no? Creo que hay otra dualidad también muy tratada y creo que la última filosofía, ¿no? En términos generales que se ocupa de lo afectivo ha identificado mucho también es la dualidad femenino-masculino, ¿no? Lo masculino vinculado con la razón, lo femenino vinculado con lo emotivo, con todas las consecuencias que eso trae, ¿no? La manera de la tipificación de la mujer como necesariamente obligada a ocuparse de las tareas del cuidado, de las tareas domésticas, todo ese plano del amor, ¿no? El amor vinculado con lo femenino, mientras que el hombre se ocupa más bien del cálculo, de la economía, ¿no? De los números, de lo racional en ese sentido. Y bueno, toda esa dualidad ha sido tratada y se está intentando de alguna manera modificarla, debilitarla, ¿no? Tratando de hacer crucis. Y creo que el gran desafío de la filosofía hoy por hoy es no relegar lo afectivo a un plano prescindible o secundario, pero tampoco relegarlo a un plano de autenticidad pura o de un plano puro de sentimientos que no se relaciona con las otras esferas de la vida, ¿no? Creo que el desafío es abordarlo, pero no aislarlo. Sí, vayamos hacia allá. Siento que la imagen que presentaste es muy interesante, la de dualidades, y los que han estudiado filosofía tienen en mente esa imagen tan evocadora de Platón, de dos caballos
Y el que guía, el que va en carro, es la razón, y uno de los caballos es la concupiscencia, claro, la pasión, y es el caballo rebelde. Entonces parece que con esto, de alguna forma, se sella el destino de las pasiones en la filosofía occidental. Pero para ir un poco definiendo el terreno, yo quisiera saber cómo abordas desde tu perspectiva filosófica, digamos, la cuestión de las emociones justamente de la forma en la que mencionas al final, ¿no? Cómo hacerlas valer en una descripción de la vida humana, en qué ámbitos estarían, sin de alguna forma exagerar. Y, Claro. bueno, por ahí podemos comenzar. Sí, hay varios puntos que podemos pensar ahí, ¿no? Yo me encargo básicamente de la descripción en términos fenomenológicos, ¿no? Desde la filosofía fenomenológica de las emociones, y creo que ahí aparece con Heidegger, pero también podemos mencionar otros filósofos, la idea de lo emotivo como una modalidad originaria según la cual se abre el mundo a nosotros. ¿Qué quieres decir eso? El mundo se nos da, lo que nos rodea se nos da, las personas y los objetos allí se nos dan en determinada relación de atracción o repulsión, ¿no? Y eso ya es hablar de lo emotivo, la manera en la que nos sentimos atraídos o repelidos ante determinadas cosas o personas o grupos o situaciones, es un mundo, digamos, necesariamente afectivo para la fenomenología, ¿no? El mundo no es un mundo de cosas solamente, sino que es un mundo de valores, de bienes y de cargas afectivas, con determinados tirones o repulsiones. Aparece fundamentalmente esta palabra importante, ¿no? De los temples de ánimos, las Stimmungen heideggerianas en ese sentido. Y después creo que cumple un rol fundamental en las primeras experiencias del ser humano, ¿no? El ser humano nace, si hacemos un análisis ontogenético, digamos, sin las capacidades llamadas intelectuales racionales, sino que el primer acercamiento con lo que rodea al niño, a la niña, al infante, al bebé, es un acercamiento afectivo ante lo que le causa deseo como aquello que lo atrae, el pecho de la madre o cualquier cosa que le dé calor o cobijo, y aquello que lo rechaza, ¿no? Ante lo cual se siente rechazado o rechazada, que sería todo eso que le causa displacer, ¿no? Entonces, el primer mundo que se le abre al ser humano es un mundo originariamente afectivo. Y Edmund Husserl, justamente, digamos, desde el punto de vista fenomenológico, identifica ahí en esa relación de atracción y repulsión los principios de la vida intelectual. Como si la vida intelectual, a partir del interés que me causa la cosa, a partir de la atención que me acerca a la cosa, ¿no? Que me tironea hacia ella, se abre también el concepto fundamental de la fenomenología, que es la intencionalidad, la capacidad o la posibilidad de dirigirme de la dirección de la conciencia hacia el mundo o hacia mis propias vivencias, ¿no? Pero originariamente hay un núcleo afectivo que organiza en sentido trascendental la conciencia, ¿no? Y eso me parece que es interesante también tenerlo en cuenta. Después, bueno, desde el punto de vista de muchos filósofos se ha pensado, y en eso pienso más bien en Michel Henry, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que nos hace seres afectivos? ¿Qué es aquello en nuestra estructura, en la estructura de nuestra subjetividad, de nuestra ipseidad, que nos vincula con lo afectivo? O, para decirlo de otra manera, ¿por qué el mundo nos afecta emotivamente, ¿no? Okay. Y ahí es interesante, de nuevo, trabaja con una dualidad, por una dualidad que configura una unidad que es el sufrir y el gozar. El sufrimiento y el gozo en Henry, en este filósofo fenomenólogo francés de 1960 en adelante, ¿no? Son estas dos estructuras originarias. Yo me sufro a mí misma, pero a la vez me gozo a mí misma. Digamos, no hay una relación con el mundo originaria, sino que esa relación se forja a partir de esta estructura. Y me parece que eso para la filosofía es muy interesante y creo que tiene que ser profundizado. Y después, sin duda, creo que lo afectivo fundamentalmente cumple un rol imprescindible en la relación con los otros, ¿no? La relación con los otros es siempre necesariamente afectiva. Yo veo el rostro del otro, el comportamiento, el temple de la otra persona, y eso también me sitúa en una relación necesariamente que puede ser un sentir el sentimiento del otro o incluso un sentir conjuntamente una determinada relación con el mundo, que incluso también puede llegar a dar cuenta de nuestras relaciones éticas, sin lugar a dudas, ¿no? Podemos pensar en filósofos como Levinas, ¿no? El rostro es un rostro indeterminado, podemos decir, pero a la vez es un rostro que
establece cierta relación afectiva con nosotros, con cada uno. Has abierto muchos puntos. Vamos a ver si podemos ir tirando de ellos poquito a poco. Mencionaste lo de la aproximación fenomenológica, el tema de las emociones. Eso es interesante y tal vez tendríamos como que hacerlo explícito porque cuando hablamos de dolor, placer, incluso emociones, solemos estudiarlo desde un punto de vista como neurológico, ¿no? Cognitivo. Es decir, ¿qué nos aportaría una visión que describe las emociones en términos de relación entre una persona o una conciencia y el mundo a un nivel descriptivo que no es científico propiamente? ¿Se excluyen esas perspectivas? Creo que a priori no tendrían por qué excluirse. Sí que tienen enfoques y perspectivas diversas, ¿no? Que creo que la fenomenología, fundamentalmente como una filosofía que parte desde la experiencia en primera persona, es imprescindible para cualquier filosofía de las emociones, ese punto de vista, ¿no? Incluso es el punto de vista que de alguna manera toma Peter Goldie cuando crea su gran manual, ¿no?, de filosofía de las emociones, manual, libro, bueno, muy, muy consultado. Creo que el punto de vista de remitirnos a la experiencia misma es un punto de vista fundamental en tanto y en cuanto funda o abre la posibilidad de pensar luego sí los objetos científicos. Y lo que me refiero a los objetos científicos es, bueno, en el caso del dolor o el placer, el dolor es una experiencia interna, es una experiencia, podemos decir, no referida a, sí, yo digo me duele el brazo al brazo como estructura anatómica cósica, ¿no? Sino que se siente ese dolor para adentro. Algunos fenomenólogos van a decir en la carne del cuerpo, en el cuerpo vivido también en términos husserlianos. Entonces me parece que ahí el aporte, sobre todo en esto, ¿no?, que señalás vos, ¿no?, del dolor y el placer, que está siempre asociados a estímulos físicos de una impresión, un acercamiento de un objeto o de lo que sea al cuerpo propio en este caso. Antes que eso, antes que poder pensar la relación con el mundo, hay que poder pensar esa dimensión inmanente del dolor, ¿no? Ese dolor que se duele a sí mismo, ¿no? Que no está referido a otra cosa, sino que tiene esta capacidad de dársenos de manera directa. Lo sé que me duele y luego digo, bueno, ¿qué es lo que me duele? ¿No? Y después hay obviamente distintas intensidades y distintas maneras del dolor en ese sentido, pero me parece que ahí tiene mucho la fenomenología como para aportar a un cierto tratamiento interdisciplinario de las emociones. Me parece que es un punto importante. Sí. Yo también siento que hay algo en la fenomenología que gracias como a la densidad y cierta honestidad de las descripciones vamos a intentar ver qué es lo que pasa cuando nos duele. Te permite encontrar incluso dimensiones que no sabías que estaban ahí de alguna forma, orientar en ese sentido la investigación, etc. Es muy interesante aproximarse desde esta tradición que, bueno, a menudo no se tiene tanto en cuenta, ¿no?, en los debates contemporáneos. Exacto. Pero por seguir un poco desentrañando la problemática que has presentado, mencionaste el tema de los templos de ánimo y podemos decir, quienes nos escuchan, que has venido aquí también para trabajar en una tesis muy interesante, que es que esos templos, atmósferas emotivas, en primer lugar, no es solo que está dado siempre de forma consciente aquí y ahora, sino también son atmósferas que nos preceden de alguna forma y en alguna medida no tienen por qué ser exclusivamente individuales. Si pudiéramos hablar un poco de esto, porque me parece que eso abre muchas vías de interpretación muy interesantes. Seguro. Sí, es todo realmente un trabajo que está haciéndose, ¿no?, que ha empezado en los últimos años a tratar de pensar las emociones en términos colectivos o en términos intersubjetivos, ¿no?, relativos a un determinado grupo, una determinada comunidad o un determinado espacio, ¿no? Creo que todo el discurso acerca de las atmósferas, que son estas dimensiones de organización de lo afectivo en mi entorno, que yo, por poner un ejemplo, ¿no?, ingreso a una reunión de colegas y siento una cierta hostilidad, un aire tenso, una cierta tensión en el aire. Hay algo en el aire que realmente identifico como propio de esa organización de elementos que tienden
bueno, a opacar su individualidad. Tiende a opacarse la individualidad de los elementos que, bueno, la atmósfera lo que esconde ese concepto no es la idea de un cierto aire que va recorriendo y organizando y poniendo en tensión o en relación o en relajación los elementos que están dentro de sí, pero la individualidad de esos elementos, por ejemplo, este aire hostil que circula en una reunión de trabajo, yo no la identifico a un determinado rostro, a una determinada palabra, sino que hay algo más ahí, ¿no? Esa es una estructura muy compleja y creo que, justamente, ¿no? Creo que la fenomenología, que como vos decís, es honesta en lo que trata de describir, trata de trabajar sin presupuestos, ¿no? Esta filosofía sin presupuestos, justamente en este sentido me parece que es fundamental, porque si nosotros nos alejáramos, o sea, si pusiéramos un presupuesto diríamos, no, bueno, hay determinados elementos que no, hay algo que se siente en la atmósfera que se siente como ajena a mí, ¿no? Después uno puede... se siente, justamente. Y se siente. Claro, porque hay algo también ahí de la relevancia del cuerpo. Se siente y se siente corporalmente. Hermann Schmidt, que es un fenomenólogo un poco alejado de la fenomenología clásica histórica, ¿no? Decía que las atmósferas se sienten en el cuerpo vivido y que las atmósferas nos disponen en cierta relación de contracción y relajación. Una determinada atmósfera puede hacer que el cuerpo vivido se contraiga, se meta para adentro, ¿no? Podemos pensar en emociones como el miedo. Schmidt dice ahí que lo que es el miedo en realidad es una respuesta a lo atmosférico, o en relaciones como la alegría o la relajación, ¿no? El bienestar en general que, bueno, hace que los miembros se expandan, podamos respirar más suavemente, etcétera, ¿no? Con respecto a las atmósferas, esta dimensión. Se empezó a pensar, y me parece que es lo más interesante, en las atmósferas como el modo de relacionarnos, pero en términos sociales, políticos, colectivos. Elementos muy potentes dentro de esta teoría para pensar, bueno, las manifestaciones sociales, ¿no? Las determinadas manifestaciones culturales, ¿no? Y se ha identificado ahí el entusiasmo, que es el entusiasmo, cómo circula un determinado afecto, cómo contagia, ¿no? De determinada manera y con determinadas limitaciones, pero los afectos circulan, ¿no? Si yo ingreso a una manifestación social que está reclamando algún derecho, está reclamando o denunciando alguna injusticia, ingreso en un grupo del cual empiezo a sentir una cierta pertenencia, una cierta familiaridad, ¿no? Se empieza a gestar ahí como un sentir conjunto, ¿no? Un sentir a la par. Pero después en términos más generales, ¿no? El sentimiento de familiaridad que podemos sentir en el espacio que estamos habitando habitualmente, ¿no? También es algo del orden de lo atmosférico. Ahí hay una distinción entre temple y atmósfera, ¿no? El temple se suele vincular más a lo subjetivo, a la atmósfera más a lo objetivo, pero creo que son dos conceptos que pueden igualmente interrelacionarse. Y luego, si pensamos en épocas políticas o en determinados climas políticos, ¿no? En donde se pueden empezar a identificar algunas emociones que predominan. En determinado clima político puede predominar la emoción tan compleja y tan estratificada del odio. Claro. El odio es una emoción muy potente en términos de orden de lo afectivo, ¿no? Se ordena, lo que hace el odio es una suerte de generalización de lo otro, ¿no? Cosifica lo otro. Entonces, y ahí está a la base una cierta habitualidad, ¿no? Recién mencionaba la cuestión del hábito. Hay una habitualidad, un modo según el cual un determinado grupo va pasando el modo de comprender a otro grupo. Nos relacionamos con ese otro grupo en términos de odio. Y el odio es muy maleable, ¿no? Es muy permeable. Y siempre ahí hay un problema en relación con el vínculo entre atmósfera y política. Porque no es que la atmósfera sea buena per se, no estoy diciendo eso, sino que me parece que es un elemento interesante para identificar, porque una atmósfera puede ser efectivamente tanto un concepto fenomenológico interesante para captar y para describir el funcionamiento de lo afectivo y el funcionamiento de los cuerpos en determinada manifestación social, pero también podemos pensar que se generan atmósferas que condicionan el sentir y que por lo menos muchas veces son atmósferas controladas, o sea, voluntariamente instaladas, como una atmósfera del miedo, que también es una emoción con significados políticos muy importantes, porque traza todo un horizonte de futuro predeterminado para
redireccional o direccionar el modo en que la población o los electores, según el caso, pueda votar o no votar, ¿no? Digamos, el miedo como descripción de lo que vendrá es también, en términos políticos, muy relevante, me parece. No, y por lo que dices, parece que otra vez una descripción exhaustiva de estas atmósferas o templos permitiría conceptualizar muchos fenómenos, digamos, que tienen lugar hoy en día, sean positivos o negativos a niveles políticos, y plantear dilemas éticos, de alguna forma. Es muy interesante lo que estás comentando. Quisiéramos saber más de los desarrollos de esa postura. Sé que hay mucha gente que está trabajando en eso en distintos sitios, así que estaremos atentos a los desarrollos de esta posición. Y sin más, agradecerte tu presencia acá y comentar también que Micaela y otras personas que trabajan en los temas de afectividad editaron últimamente un libro editado en la editorial SB, ¿no? Sí, en la editorial SB de Buenos Aires, junto con Celia Cabrera. Exacto. Que reúne a muchos especialistas en el área y se llama Fenomenología de la Vida Afectiva. Salió hace 2 años, si no me equivoco. Bueno, fue el primer volumen dedicado a la cuestión de la afectividad en español, con muchos aportes muy importantes dentro de la fenomenología. Sí, además se rescatan textos que han sido hace 100 años planteados en términos, ¿no? Exacto, por supuesto, porque rescata unos textos de Edmund Husserl y un texto de Moritz Geiger. En realidad es un texto de Edmund Husserl en respuesta a Moritz Geiger del 1911, que pone justamente, y creo que otras fenomenólogas también se han encargado de destacar muy bien, cómo la fenomenología desde sus inicios se ha preocupado por la cuestión de los afectos o del Gemüt, ¿no? De la emoción en términos generales, ¿no? El sentimiento, la voluntad. Y esos textos están enmarcados dentro de todo un círculo que se preocupaba por esas cuestiones muy tempranamente, ¿no? O sea, que también complejiza la visión general de la fenomenología como una filosofía que se ha encargado de todas las dimensiones de la vida de la conciencia. Y eso es interesante también verlo. Sí, amplía nuestra visión de la racionalidad. Seguramente. Como tal. Sí, eso espero. Bueno, pues nada, Micaela, muchas gracias por tu presencia y animamos a quienes nos están escuchando a leer también el libro. Muchas gracias. A ti.